y lo que sucede es que las cosas no están mejorando aquí en Texas y por supuesto pues tenemos que regresar a casa. Pero gloria a Dios de que tenemos la oportunidad de tener servicios aquí en su casa de oraciones y podemos transmitirlos a través de la página de Facebook y es una bendición de poder reunirnos tanto aquí presentes los pocos que estamos aquí como ustedes en sus hogares. Así que vayamos al Señor en oración y para que bendiga los servicios a continuación. Oremos. Gracias te damos, Padre amado, por la bendición de poder estar aquí en tu casa de oraciones y poder tener estos servicios, Señor, que queremos dedicarte a ti. Padre amado, venimos y nos encontramos en este lugar como también en los hogares de muchos hermanos que nos están viendo. Venimos con la intención de adorarte, Señor, de exaltarte y glorificarte como solamente tú te mereces, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú nos bendigas con tu presencia, ser misericordioso con nosotros, especialmente en estos tiempos difíciles, Señor. Ayúdanos a mantener nuestros ojos fijados en ti, ayúdanos a mantener nuestra fe en ti, de que tú, Padre amado, vas a hacer todo bien para tu gloria y tu placer. Te pedimos que bendiga los servicios de a continuación, que el Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, Señor, porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, por favor, si están acá. Muy bien, hermanos, pues vamos a seguir cantando a nuestro Dios y ahora lo vamos a hacer a través del himno número 3, el número 26, vamos a cantar el número 26. Castillo fuerte es nuestro Dios, amén. Número 26. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de
Dios el reino eterno. Amén, hermanos. Pues yo sé que somos pocos aquí, pero no tiene que decir versículos de memoria. Si tiene un canto en su corazón que quiere que cantemos, un himno que usted se acuerde, lo podemos cantar. Amén. ¿Habrá alguien de los que están aquí en esta tarde? Amén. Amén. ¿Sí? El 282. ¿Y alguien más tiene otro por ahí? El 100. Vamos a ver primero el 82, el 100. ¿Tiene el 282 allá, Andrew? ¿No? Yo creo que el 282 sí está allá. Ok, vamos a cantar el 100 y luego el 282. Número 100, hermanos, en el Monte Calvario. Amén. En el Monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos
para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén, hermanos. Cantaremos entonces el 282 y creo que después le vamos a dar el tiempo a la oración. Amén. 282, ama a tus prójimos. Amén. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, diles la historia del buen Salvador. Cuida del huérfano, hazte su amigo, Cristo es Padre y fiel Salvador. Habla al incrédulo, mira al peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque rechacen, le tiene paciencia hasta que pueda les dar la salud. Venle los ángeles cerca del trono, vigilaránles con solicitud. Habla al incrédulo, mira al peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Habla a tus prójimos, Cristo te ayuda, Dios fortaleza gustoso dará. Él te bendecirá en tus esfuerzos, a gloria eterna Él te llevará. Habla al incrédulo, mira al peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Amén, hermanos. Entonces aquí lo vamos a dejar, hermanos, los cantos, y ahora le vamos a dar el tiempo a la oración. Así que hay muchas cosas por las cuales tenemos que orar, hermanos. Así que si usted apunta las oraciones, apunte las siguientes, hermano, apunte las siguientes oraciones. Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí en esta tarde, hermanos. Tenemos la oportunidad de reunirnos, aunque sea nosotros, pero tenemos la oportunidad, hermanos. En otros lugares no se pueden reunir, pero damos gracias porque Dios ha sido bueno con nosotros hasta este momento. Y pues las siguientes familias, hermanos, que voy a mencionar son familias que han sido afectadas por el virus, y algunas probablemente puede que estén infectadas. Así que si por favor puede apuntar las siguientes familias. Una de ellas es Moisés García y su familia. Por favor, si pueden orar por ellos. Ellos se encuentran allá en Tabasco. Así que estén orando por ellos. También nuestro hermano Ever García y familia. Oren por ellos también. Ellos están en Tamaulipas. Y nuestra hermana Rosita, ¿verdad? Nuestra hermana Rosa y familia también. Probablemente, hermanos, estemos orando por ellos. Nuestro hermano también José García, en Austin, Texas. También estemos orando, hermanos, por lo mismo del virus. Y el pastor Greg y su esposa también, hermanos, estemos orando por a causa de este virus. Así que por favor, hermanos, anote estos nombres de estas personas. Lo voy a repetir: Moisés García y familia, Ever García y familia, Rosita García familia, José García en Austin y su familia, y el pastor Greg y su esposa. También estén orando, hermanos, por ellos, para que Dios, ¿verdad?, tenga misericordia y gracia. Dios trabaja de diferentes maneras, hermanos.
nosotros no somos inmunes, ¿verdad? Somos cristianos, sabemos que lo que tenemos seguro es la salvación de nuestra alma, así que nuestro cuerpo va a pasar por diferentes cosas, pero todo sea para que Dios sea glorificado. Decía el apóstol Pablo que en la debilidad, ¿verdad?, él se gozaba más porque reposaba el poder de Cristo sobre él, así que cuando él era débil, dice, él era fuerte, hermanos. Así que oremos, hermanos, por favor, por estos hermanos y por sus familias, y también, por favor, estén orando por la salud para Belén. Sigamos orando por la salud para Belén, es sobrina de nuestro hermano Iván García. Y también sigamos orando por la salud de nuestro hermano Roy Vélez, allá en el valle también, hermanos. Él también está infectado con este virus. Y sigamos orando por nuestros misioneros, por cada uno de ellos. No sabemos todo, no nos dicen todo en las cartas, hermanos, pero ahí vienen las peticiones de cada uno de ellos. Pero en especial, por favor, estemos orando por nuestro hermano de esta semana, nuestro hermano Madrigal. Él estuvo con nosotros hace un tiempecito atrás, hermanos, y él es un misionero que va a Japón con su esposa, así que oremos para que Dios provea también, para que él pronto pueda estar allá, y también para que Dios los proteja también de todo esto que está pasando. Así que estas son las peticiones, hermanos. Casi la mayoría de ellos es por el virus que está pasando, y oren también por la situación que estamos regresando una vez más a donde mismo. Pero Dios, hermanos, sabemos que Dios tiene control de las cosas, así que vamos a orar ahí en sus hogares, ahí donde ustedes están. Vamos a ir a Dios en oración un momento y después vamos a continuar con el servicio. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Padre y Salvador, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, venimos delante de usted una vez más, Dios mío, para ponerle todas nuestras cargas, todos nuestros pesos, oh Dios. Le agradecemos primeramente por esa salvación que usted nos ha dado, la cual pues le costó a usted mucho, Padre Celestial. El hecho de que haya sido gratis para nosotros y es gratis para este mundo no quiere decir que no le costó a nadie, Dios mío. Gracias le damos porque nosotros deberíamos de sufrir ese castigo, pero por amor a este mundo, por amor a nosotros, usted envió a su Hijo a morir en una cruz del Calvario. Y le agradecemos porque a través de ese sacrificio nosotros podemos tener acceso delante de usted, oh Dios. Y es en el nombre de Cristo que vamos delante de usted, oh Dios, para agradecerle primeramente, oh Dios, por lo bueno que ha sido con nosotros hasta este día. Gracias, Padre, por este lugar que podemos tener aquí y reunirnos, aunque ahora pues una vez más volvemos a la situación anterior, pero le agradecemos, Padre, porque pues a través de la tecnología pues tenemos también esa facilidad de poder llevar el mensaje de su palabra, Dios, a hermanos en Cristo, a personas que quizás visitan este sitio de la iglesia, por las cuales también le pedimos que si ellos escuchan su voz a través del mensaje de la palabra que es expuesta, y si no lo conocen, oh Dios, a usted como su único y suficiente Salvador, puedan tomar esa decisión, oh Dios, para sus vidas. Por favor, Padre, trabaje en las vidas, en los corazones de aquellas personas que quizás muchas veces por curiosidad entran a la página, quizás porque han sido invitados, quizás porque los hermanos lo comparten, no sabemos, Padre, pero por alguna razón quizás entran. Por favor, que el Espíritu Santo empiece a trabajar en sus vidas y que pues puedan escuchar el mensaje, Dios, el mensaje que usted tiene para ellos, que no ignoren la voz suya, Dios, que ellos se puedan dar cuenta también que Dios habla de diferentes maneras y que la tecnología, Dios, pues usted la está usando de una manera muy grande, Dios. Así que por favor le pedimos por esas personas, para que ellos puedan pues quedarse y escuchar el mensaje que usted tiene para ellos a través de nuestro hermano pastor, oh Dios, por el cual también le pedimos y le suplicamos para que usted lo ayude, Dios. Dele sabiduría. Sabemos que los tiempos pues cambian y hay veces que tiene que tomar decisiones y muchas veces quizás
algunos están de acuerdo, algunos no están de acuerdo, Dios. Pero le suplicamos, oh Dios, que usted lo ayude, le dé sabiduría, Dios mío, también ayúdelo, Dios mío, a traer el mensaje que usted quiere que escuchemos. Dele la salud que necesita, Padre, y le pedimos para que usted pues lo use como ese instrumento que esté disponible para usted. Así que le agradecemos pues por él, por su pastor, por su esposa, por nuestra hermana Nancy, por sus hijos, oh Dios, que pues están siempre animándonos de una u otra forma, Padre. Y pues queremos también, Dios mío, agradecerle pues por los hermanos que son fieles a usted, Dios mío, que son fieles a la iglesia, que son fieles a su palabra, Dios, que son fieles y que están ahí siempre pendientes de lo que sucede con la iglesia donde ellos se congregan, y les pedimos por ellos para que usted bendiga sus vidas, para que usted bendiga sus hogares de una forma especial. Por favor, Padre, escuche nuestra oración. Le agradecemos por estas cosas, le agradecemos por su palabra, la cual nos anima, por el Espíritu Santo, lo cual también nos redarguye, Dios mío. Y pues queremos ir delante de usted porque pues tenemos muchas necesidades. Ahora tenemos familiares que están infectados, oh Dios, con este virus, y pues solamente dependemos de usted, oh Dios. Siempre hemos dependido de usted, simplemente que muchas veces pues como que lo queremos olvidar, Padre, y queremos ir delante de usted para que usted sea el que trabaje y pueda llevar esa sanidad a los cuerpos de nuestros hermanos, nuestro hermano Moisés García, oh Dios mío, por su esposa. No sabemos si sus hijos también, oh Dios, pero usted sabe cómo está la situación, pero en especial le pedimos por nuestro hermano Moisés, oh Dios. Por favor, Padre, ayúdelo, Dios mío, a pasar por esto, situación rápidamente. También por nuestro hermano Ever García, por su esposa, por su bebé también, por Rosita, por Nahum, Padre Celestial, y por Carmita también, oh Dios, que hasta pues el momento es lo que sabemos, no sabemos si alguien más, le suplicamos por favor, oh Dios, que usted tenga misericordia de ellos, ayúdelos a pasar por esta situación que es difícil, sobre todo allá en México, Padre Celestial, que no actúan de la misma manera que aquí, oh Dios. Le suplicamos para que usted pues tenga misericordia, ayúdelos a que puedan pasar por esta situación pronto, Dios, y que pues su nombre sea glorificado siempre, Dios. Que sea una situación en la cual usted pueda pues ser glorificado, Dios, y le pedimos pues para que usted lo sane también por nuestro hermano José García allá en Austin, Padre Celestial. Le pedimos para que usted también lo ayude, a su esposa, a su bebé, sus hijos, Dios mío, ayúdelos también. Y por el pastor Greg también y su esposa, Dios mío, le suplicamos por ellos también, por nuestro hermano Roy Vélez, todas estas personas que pues han sido mencionadas, oh Dios. A lo mejor hay algunas personas más, no sabemos, a lo mejor de nuestros hermanos conocen a alguien más, usted lo sabe, Padre, y le pedimos para que usted obre pues de una forma muy especial en la vida de ellos, oh Dios mío, y que ellos puedan, Dios mío, pues aprender a depender más de usted, oh Dios. Es una situación difícil, y pues a veces quizás las personas allá, algunas personas ignoran, Dios mío, cómo tratar esta situación, algunos se burlan, algunos no les importa, Dios mío. Y le pedimos, Padre, para que usted también trabaje en la comunidad, para que juntos pues podamos salir de esta situación pronto, Dios mío. Ayúdenos pues a nosotros a ser fieles, a seguir adelante, Dios mío. Sabemos que usted viene pronto, Dios mío, y confiamos en sus promesas, pero son cosas por las cuales por alguna razón usted quiere trabajar, Dios mío, en estos tiempos. Así que por favor, obre, Dios mío, en su pueblo, obre en este mundo, Dios mío. Y también pues queremos pedirle por la salud también de esta niña Belén, Dios mío, sobrina de nuestro hermano Iván García. También le pedimos por su salud, y pues queremos ponerle en sus manos, Dios mío, los misioneros. Ellos ahora pues se les hace, yo creo, más difícil todavía. Algunos de ellos quizás tienen que regresar, algunos quizás sus familias. Hemos escuchado, he escuchado de pues
familias que están separadas porque pues antes de que empezara esto tenían que viajar y algunos sufren, Dios mío, por la separación también y pues con esto que pues los países, estados, algunos están cerrados, Dios mío, que no pueden viajar, pues se les hace difícil, Padre. Le suplicamos pues por nuestros misioneros, sea con ellos allá donde están en diferentes partes del mundo, por aquellos que predican la verdad, Dios mío, del Evangelio. Sabemos que usted de una u otra forma, usted lleva el mensaje y queremos pedirle en especial por nuestro hermano Madrigal, Dios mío, para que usted también lo ayude, lo proteja, le provea para pues para que él pronto pueda tener lo que necesita para poder irse a esa ciudad de Japón, Dios mío. Sabemos que quizá por este momento quizá va a ser difícil, pero le suplicamos para que usted trabaje para que él pronto pueda obtener el sustento necesario para poder estar allá en el lugar donde usted lo ha llamado a predicar. Bendígalo a él, bendiga a su esposa, a la iglesia, Dios mío, sea con ellos, oh Dios, sea con esta nación, por favor, le suplico para que usted también sea con presidente de esta nación. Ayúdelo, Dios mío, dele sabiduría. Tiene que tomar decisiones, ayúdenos a nosotros a ser de apoyo, Dios mío, y no de estorbo, Dios mío. Así que le suplicamos para que usted pues lo ayude, déle esa sabiduría que necesita, sea con las personas que están alrededor de él, y ayúdenos a seguir orando por esta nación, por este mundo, Dios mío, sabiendo que pues también es un mandamiento que usted nos deja en su palabra, que oremos por aquellos que están en liderazgo, aquellos que gobiernan, para que gobiernen justa y sobriamente, Dios mío. Por favor, sea pues con las naciones en general, sea con esta iglesia, sea con cada uno de nosotros, y le pedimos ahora que vamos a escuchar su palabra que va a ser expuesta. Por favor, oh Dios, trabaje en el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdenos a recibir su palabra, ayúdenos a atesorarla y ayúdenos a compartirla con otros. Ayúdenos, Dios mío, y trabaje también para que no salgamos de la misma manera que entramos, y para que, Dios mío, podamos, Dios mío, aplicar a nuestras vidas las verdades que usted nos enseña a través de su palabra. Sea pues con nuestro pastor, sea con la iglesia, y bendiga este tiempo de continuación. Si algo se me ha pasado, por favor, Padre, conteste de acuerdo a su santa y divina voluntad. En sus manos estamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Amén. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Una bendición de poder reunirnos una vez más en la casa del Señor, sin importar las circunstancias. Amén. Qué bendición que el Señor siempre nos da la oportunidad de reunirnos y como hermanos tener servicios para su gloria y su placer. Esta noche vamos a estar en el libro de Segunda a Timoteo. Vamos a seguir nuestros estudios. Oren por nosotros, por supuesto, de que Dios nos ayude a sobrepasar estos tiempos difíciles. Si usted está fuera del estado de Texas, oren por nosotros para que así Dios nos ayude, y también oren por otros, que hay muchos hermanos que todavía no tienen la oportunidad de reunirse, no solamente en sus templos, pero no tienen la habilidad de tener el internet o páginas de Facebook que los ayuda a tener servicios electrónicos. Así que mantengamos a nuestros hermanos que están pasando por estos tiempos difíciles en diferentes países y en otros lugares, o hermanos que han cerrado la iglesia porque este virus ha penetrado. Hay muchos que están pasando por tiempos difíciles, y tenemos que ser agradecidos con Dios porque Él es misericordioso con nosotros y Él nos da la oportunidad de tener servicio, y no debemos de tomarlo por alto. Amén. Si usted que está aquí presente, usted nos escucha a través de nuestra página de la internet, no lo tome por alto. Esto es muy importante. Es muy importante para Dios.
y debemos de darle la gloria y la honra por lo que Él nos da y nos ayuda a sobrepasar. Amén. Segunda Timoteo capítulo 2. Estamos en este libro en la cual estamos pasando tiempos en la cual debemos de reforzarnos en nuestra fe, debemos de mantenernos firmes en nuestro Dios, tener fe de que Él está en control de todo. Y qué mejor libro, por supuesto todos los libros de la Biblia son excepcionales, son gloriosos y excelentes, pero este es un libro que nos anima a nosotros también a sobrepasar nuestros tiempos, ya que Timoteo iba a pasar por tiempos difíciles también. Y Dios usa a su siervo, el apóstol Pablo, para animar a Timoteo, como también a retarlo a que se mantenga firme en la obra que Dios le ha dado. Y eso nos aplica a nosotros en estos tiempos. Debemos de animarnos unos a nosotros y debemos de mantenernos firmes en el Señor y en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos la lectura de la palabra de Dios esta noche en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11, donde dice la palabra de Dios: palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Yo quiero que pongamos atención a la palabra de Dios en el versículo 11, donde dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si estamos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué es lo que le está hablando Pablo en estos versos que comienza con el 11, en la cual lo ayuda a él a mantenerse enfocado en su camino con el Señor? Vamos a hablar de estos en unos instantes. Oremos. Gracias te damos, Padre amado, por tu palabra. Bendice este estudio. Bendícenos con tu presencia, con tus enseñanzas, con tu sabiduría, para que todo lo que tú quieres enseñarnos en esta tarde, Señor, a través de estos estudios y el mensaje y tu palabra, podamos adaptarlos en nuestras vidas para así caminar más cerca de ti. Te pedimos, Señor amado, que solamente tú seas exaltado, que solamente tú seas escuchado, y que, Padre amado, todo lo que hagamos te traiga gloria y honra de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos, Señor amado, que el Espíritu Santo esté en control de todo, porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí Pablo, una vez más, por supuesto, siguiendo el mensaje de la semana pasada, Pablo le recuerda a Timoteo que de la manera que el cristiano vive para Cristo es de la manera en la cual otros pueden ver que el cristiano tiene en su corazón. Porque si un cristiano vive para Cristo, no puede vivir para el mundo. O vive para Cristo y muere para el mundo, o muere para Cristo y vive para el mundo. O sea que no hay, tiene que haber una decisión. Y Pablo le dice en el versículo número 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esto implica que diariamente nosotros debemos de morir a nuestra carne. Debemos de morir a nuestros deseos. Debemos de morir a lo que nos gusta más, nuestros deleites.
¿Para qué? Para que entonces podamos vivir para Cristo de una manera que lo glorifica a Él. Esto es algo que Pablo también le había mencionado en otras cartas a otras iglesias, como la iglesia de Gálatas. Vayamos, no pierdan su puesto en 2 Timoteo, capítulo 2, pero mira lo que dice a la iglesia de Gálatas, capítulo 2, a Pablo, con relación a morir y vivir para Cristo. En Gálatas, capítulo 2, en sus Biblias, en el versículo 20, dice la palabra de Dios, Gálatas 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, Pablo dice: yo quiero vivir de una manera en la cual yo viva para Cristo, pero siempre esté muerto para mis deseos carnales. En 1 Corintios, regresemos a 1 Corintios rapidito, en el capítulo 15, versículo 31. Pablo tuvo que escribir estas cartas a estas iglesias porque la iglesia de Gálatas se estaba desviando y la iglesia de Corintios, por supuesto, estaba desviada. Y Pablo quería que ellos entendieran la responsabilidad y prioridades de su vida, la cual es vivir para Cristo y morir para el mundo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 31, dice la palabra de Dios: os aseguro, hermanos, por la gloria de que de vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. Mi versículo, por supuesto, en la cual cada pastor, por supuesto, tiene un versículo especial que siempre pone debajo de su nombre. El mío es Filipenses capítulo 1, versículo 21, en la cual dice, capítulo 1, versículo 21 en Filipenses, dice: porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. La idea es de que cada uno de nosotros tenemos que aprender a morir a nuestros deseos, a dejar nuestros deseos a un lado y buscar qué es lo que desea nuestro Señor Jesucristo de nosotros. Por eso es que Pablo le indica a Timoteo: tú vas a tener tiempos en tu vida en la cual tú quieras vivir para ti, pero mejor vive para Cristo, porque es esencial, es lo correcto, no es en vano. Pablo le dice esto a Timoteo, que no importa que esté sufriendo, que no importa lo que esté pasando, que se mantuviera firme y fiel al Señor. Hay que tener en cuenta que muchas veces nosotros queremos poner a nuestro Dios en el lugar que nosotros nos encontramos, en el sentido de que si nosotros somos infieles, pensamos que nuestro Dios también es infiel. Si nosotros pensamos que no podemos, pensamos que nuestro Dios tampoco puede. Una de las cosas que nosotros debemos de entender es que nuestro Dios es un Dios excelente, es un grandioso Dios, es un Dios que Él, aunque vivió como ser humano aquí en la tierra, Él nunca dejó de ser Dios. Y una de las cosas que tenemos que entender es que no importa qué tan fieles somos nosotros, el Señor siempre sigue siendo fiel. Porque si nos ponemos a pensar en las promesas que Dios le hizo a su pueblo Israel, en sí la promesa que hizo Dios con Abraham y su descendencia, la promesa no dependía de qué tanto el pueblo de Israel o la descendencia de Abraham iba a hacer con Dios, pero todo dependía de Dios, de la fidelidad de Dios, no del pueblo de Israel. Por eso es que el pueblo de Israel todavía goza de beneficios, privilegios y bendiciones, porque esa promesa que Dios le hizo a Abraham, Él lo hizo para él, y Él solamente lo cumple por Él. Así que nunca pensemos de que si en algún momento nosotros le somos fieles a Dios, en la cual muchas veces le somos infieles a Dios, Dios todavía se mantiene fiel. Mira lo que dice el versículo
2 y 13, si sufrimos también reinaremos con Él, si le negaremos, Él también negará. Él habla, cuando está hablando de negará nuestras acciones. Él negará de que si nosotros no obramos para Él, Él va a negar eso. Tú no hiciste esto. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Nuestro Dios es fiel, ¿por qué? Porque Él no se puede negar a sí mismo. Y es interesante cómo es nuestro Dios, que Él nos ama tanto y tanto con ese amor sin condición. Por eso murió en la cruz por nosotros. Él murió en la cruz por nosotros, no porque Él sabía que nosotros íbamos a serle fieles todo el tiempo, porque definitivamente Él sabía que nosotros somos infieles. ¿Cuántos de nosotros lo hemos dejado a Él por otras cosas? Hace poco nos encontramos una persona en mi tienda favorita de Walmart, y esta persona, por supuesto, tenía una necesidad, y mi esposa, por supuesto, nos presentó, y yo le estaba diciendo, estábamos hablando, por supuesto, acerca de quién era él, cuál era su situación espiritual, y me dice, si tú supieras, pastor, yo me he alejado. Y esta es la situación en la cual me encuentro y la razón por la cual me alejé. Y yo le dije, hermano, Dios te quiere exactamente tal como tú eres. Él solamente quiere que tú regreses a Él. Ven y visítanos, congrégate con nosotros, busca de Dios, no pierdas el tiempo en pensar de que tú te tienes que arreglar antes de buscar. No, Dios te quiere exactamente ahora porque Dios te quiere arreglar. No vino, no quiso venir. Después que me dijo, sí, pastor, yo voy, ahí estoy temprano. Hablando de fidelidad, pero Dios se mantiene fiel, porque yo sé que el día que esta persona venga o vaya a la iglesia y busque de Dios, Dios lo va a recibir, porque Dios se hizo una promesa para él, y su promesa no depende de nosotros, y gloria a Dios que solamente depende de Dios. Ahora, ¿por qué Dios dice y quiere que seamos fieles? Como Pablo le dice a Timoteo que sea fiel y se mantenga firme en la obra. Porque la fidelidad, nuestra fidelidad hacia Dios muestra esa evidencia de nuestra salvación y muestra esa evidencia de nuestra fe en Dios. Somos fieles porque somos salvos. Ahora, nuestra salvación no depende de la fidelidad, nuestra salvación depende de Cristo, porque por eso Él miró, por eso es que Él es fiel. La fidelidad al Señor es una decisión que todos nosotros tenemos que tomar, todos nosotros. Mira lo que dice mira lo que dice en Colosenses capítulo 1, en Colosenses capítulo 1 en sus Biblias. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 23, Colosenses capítulo 1, 23, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui ministro. Aquí Pablo está diciendo al principio, si en verdad permanecéis fundados, en otras palabras, no es que si en verdad dudando, no es una duda, esto es una afirmación, como quien dice, ya que tú eres salvo, ya que en verdad permanecéis fundados, porque en verdad, o entonces, por la verdad, seamos fieles. Porque sí no es una duda, esto es una afirmación. Ya que tú eres, esto es lo que tienes que hacer. Una cosa que tenemos que recordar, y es que si un cristiano no es fiel a Dios, esto no quiere decir de que Dios no es fiel al cristiano, porque Dios todavía sigue proveyendo bendiciones, aunque no lo merezcamos. Pero qué dulces son las bendiciones cuando le somos fieles a Dios, ¿verdad que sí? Cuando le somos obedientes a Dios. Y cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, él está tranquilo. Él va a morir. Él va a ser ejecutado.
por la persecución del gobierno, porque el gobierno había creado una guerra para los cristianos para matarlos. Los acusaban de crímenes que no habían cometido. Y sin embargo, cuando Pablo estaba en el calabozo escribiendo esta carta, estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque él se mantuvo firme y fiel. Todo lo que Pablo le está diciendo a Timoteo son experiencias que él tuvo en su vida hasta el último momento. Él se mantuvo fiel y firme en su ministerio, y ahora que escribe esta carta, su última carta, le dice a su hijo Timoteo en la fe: haz lo mismo y Dios te va a bendecir grandemente. Pablo solamente quería que Timoteo madurara espiritualmente, que llegara a ese punto en su vida para que cuando llegara ese tiempo de dificultades, el tiempo en la cual Timoteo también partiera como Pablo iba a partir a estar con el Señor, él estuviera conforme, estuviera tranquilo, sin ningún problema en su corazón, porque él le sirvió al Señor de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de pensar. Si el tiempo de nuestra partida, ¿estaremos nosotros contentos o estaremos nosotros tranquilos porque le servimos a Dios de la manera que Él quiso que le sirviéramos cuando teníamos salud, cuando teníamos las oportunidades? Podemos morir tranquilos porque vamos a ir al cielo, pero cuando el Señor nos pregunte en la gloria, ¿por qué no hiciste?, estaremos tranquilos. Ahora, Pablo continúa aconsejando a Timoteo de otras cosas más. Él le dice: mantente firme, fiel, como también le dice: pelea la buena batalla. No te entremetas con cosas que no tienes valor. Mira lo que dice en 2 Timoteo capítulo 2, 14, donde dice: recuérdale esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo: es muy fácil estar ocupado peleando batallas que no tienen nada que ver con la obra que Dios nos ha dado. Es bien fácil. Van a haber tiempos en los cuales vamos a tener que defender la obra y el ministerio que Dios nos ha dado. Pero no debemos de perder el tiempo con una persona que no quiere entender, no quiere escuchar o no quiere tener parte. Porque van a haber muchos. ¿Cuántos nos hemos encontrado con muchas personas que siempre quieren discutir de religión? ¿Verdad que sí? Pero ¿y por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué Dios deja que todo esto suceda? Es la primera pregunta que hacen, ¿verdad que sí? Toda esta pandemia, ¿por qué Dios deja que todo suceda? Bueno, ¿por qué no nos ponemos a pensar de esta manera? ¿Qué Dios va a hacer con esta pandemia? ¿Qué cosa buena y gloriosa va a hacer Dios con lo que está sucediendo en estos tiempos? Y Pablo le dice a Timoteo: no te envuelvas con personas que están discutiendo cosas vanas. ¿De qué te vale? Yo he tenido personas que me han hablando, tocando puertas y quieren discutir de religión, quieren discutir de denominación, quieren discutir. Yo solamente, mira, yo no vengo a traer religión o denominación, yo vengo a traer una relación con Dios. Pero que esto y lo otro, y pues si me vas a escuchar. Yo he tenido personas en las cuales yo le pregunto: ¿tú crees que la palabra de Dios es la verdadera palabra de Dios, inefable y que se puede creer sin ninguna y tener fe en ella sin ningún problema? Me dicen que no. Yo ahí lo dejo todo. Porque si no creen la palabra de Dios, no hay nada que yo le pueda decir que lo haga creer. Yo no quiero que crean mis palabras. Yo quiero que crean la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo que estaba viviendo en tiempos difíciles, porque en aquellos tiempos las iglesias también estaban siendo atacadas como en estos tiempos. Pablo dice: Satanás va a infiltrar las iglesias, se va a ocupar de destruirlas de adentro para afuera. De adentro afuera.
Y si él puede infiltrarse en esas iglesias a causar discordia y contiendas, él sabe que puede poner tropiezo en la obra. Y eso es lo que Satanás desea más, que la obra de Dios él no puede pararla, pero la puede aguantar poco para que no siga adelante. Va a seguir adelante, pero la aguanta hasta que alguien venga y la mantenga adelante. Porque Satanás trabaja también en los cristianos cuando los cristianos se dejan llevar por Satanás. Pastor, ¿cómo puede decir eso? ¿Se acuerdan de Pedro cuando el Señor le dijo, apártate Satanás, al mismo Pedro? Debemos de recordar lo que dice la palabra de Dios con relación a Satanás. Él quiere destruirnos, él quiere que la obra de Dios esté aguantada para que otros no escuchen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice la palabra de Dios describiendo las acciones de Satanás. En el capítulo 5 versículo 8 de primera de Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién quiere devorar Satanás? A los cristianos, a las iglesias. Él tiene el resto del mundo. Él quiere devorarnos a nosotros para que la obra no continúe. Hay que ser vigilantes, pero no debemos de darle todo el tiempo a las cosas que son vanas. No vale la pena. Hay que seguir adelante, porque si estamos perdiendo el tiempo con alguien que tiene un corazón duro, estamos perdiendo un tiempo en la cual podamos encontrar otra persona que quiere escuchar la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo: si estás más envuelto en el ministerio, las distracciones del enemigo no te van a afectar, no te van a alcanzar. ¿Por qué? Porque estás haciendo exactamente lo que debes de hacer y no van a haber distracciones. Por eso le dice que se mantenga firme, que se mantenga fiel, que se mantenga enfocado en su obra, que no contienda con palabras vanas, pero también le dice Pablo a Timoteo que se dé completamente a Dios, completamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que honra a Cristo. Eso es lo que glorifica a Dios, cuando nos damos completamente a Él. Y es triste porque muchas veces decimos: yo me doy al Señor para la salvación, pero no para mi vida diaria. Pablo le dice: no, date al Señor completamente. Mira lo que dice en el versículo 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es lo que honra al Señor? Que nosotros aprendamos de Él, que conozcamos su palabra, que nos enfoquemos en lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Esta palabra presentarte implica el de estar listo y que sea diligente, o hacer el mayor esfuerzo, o darle lo mejor a Dios. Eso es todo lo que implica. Pablo le dice a Timoteo que no se olvide de lo más esencial, y es nuestro Señor. Él es lo más esencial. Todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas, recordemos que nuestro Señor está en el centro de todo. Y todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida revuelve en el Señor. Si venimos aquí, tenemos que terminar en el Señor. Comenzamos en el Señor, terminamos en el Señor. No importa lo que hagamos en nuestra vida. Y Pablo le dice: no te olvides de lo más importante. Y si Timoteo no le iba a dar lo mejor al Señor, entonces iba a estar avergonzado. Mira lo que dice el versículo 15. Dice: como obrero que no tiene que avergonzarse. En otras palabras, si tú haces lo correcto, si honras a Dios con tu vida, si lo sigues a Él, si te das completamente a Él, no vas a estar avergonzado. Pero si no, entonces lo contrario. En otras palabras, le dice Pablo a Timoteo: tienes que escoger o ser aprobado o avergonzado. Y de la misma manera nosotros en estos días tenemos que escoger
¿O le vamos a dar a Dios lo mejor para honrarlo? ¿O solamente le damos las sobras para nuestra vergüenza? Por eso cuando nosotros nos reunimos, nos congregamos en la casa del Señor, por eso cuando nosotros vivimos nuestra vida fuera de estas puertas de este edificio, pasando las puertas de este edificio, nosotros debemos honrar a nuestro Dios dándonos completamente a Él. Completamente. No dándole las obras de nuestro día, dale lo mejor. Hay muchos que esperan hasta el último momento del día para acordarse de que no han leído la palabra de Dios o que no han tenido un tiempo de oración con Dios. Ay, se me olvidó que no lea, bueno, lo leo mañana, ¿verdad que sí? ¿Por qué no mejor levantarse un poquito más temprano? Hablar con Dios en oración y escuchar su palabra después de la oración. ¿Por qué no? Si queremos darle lo mejor, tenemos que esforzarnos diariamente a vivir para nuestro Dios. Eso es todo lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Esfuérzate, vive para Dios, que Él sea primero en tu vida y que tú des lo mejor a Él. Y debemos hacer nosotros lo mismo, diariamente vivir para Él, para nuestro Dios. Porque cuando nosotros escuchamos a Dios y su palabra, nos esforzamos más, nos da un deleite de vivir más para Dios porque sabemos la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros quisiéramos escuchar las palabras de Dios en la cual Él nos dice a nosotros buen trabajo, ¿verdad que sí? Cada uno de nosotros nos gusta que nos digan buen trabajo. Muchas veces dicen, no, yo trabajo solamente, no, a nosotros nos gusta que nos digan buen trabajo. ¿Saben qué? El Señor también nos dice buen trabajo, pero debemos de trabajar para que Él nos diga eso. Mira lo que dice en Mateo, no pierdan su puesto en 2 Timoteo, pero mira lo que dice en Mateo, capítulo 25, en sus Biblias, Mateo capítulo 25, aquí por supuesto el Señor está dando una parábola a los discípulos para que entendieran lo que significa vivir y trabajar para el Señor cuando uno se da completamente de corazón. Por supuesto, esta es la parábola de los talentos. Sabemos que a uno se le dio una cantidad y Él lo duplicó, a otro se le dio otra cantidad y lo duplicó, y el último no hizo nada, no quiso hacer absolutamente nada. Pero aquellos que duplicaron la cantidad que el Señor le había dado, miren lo que es en el versículo 21, dice, y su Señor dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En otras palabras, el Señor dice, tú hiciste bien, me honraste con tu vida y ahora recibirás tu recompensa. Cuando Pablo le dice a Timoteo que usara bien la palabra, si volvemos al versículo 15, donde dice la última parte del versículo, que usa bien la palabra de verdad, esto implica que no se enfocara tanto en las falsas doctrinas del hombre, pero que estudiara bien la palabra de Dios y la entendiera bien. ¿Para qué? Para que cuando falsas doctrinas vinieran, él pudiera entonces reconocerlas. Para que él pudiera servir mejor y no se desviara. Pablo le da ejemplos de algunos de aquellos que se desviaron por falsas doctrinas. Mira lo que es el versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. En otras palabras, no te envuelvas con las cosas que son impías, las palabras malas, ¿verdad? Mientras más uno las escucha, como que más se le quedan, y más se le quedan, automáticamente salen. Pablo dice, no, evita todo eso. Pero mira lo que es en el versículo 17. Y su palabra carcomera como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Aquí podemos ver que Pablo menciona a dos personas que se fueron a falsas doctrinas.
se envolvieron en cosas que no tenían que hacer. Porque dice el versículo 18 que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. En otras palabras, se fue a la apostasía. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo, y Dios nos dice a nosotros en estos días, evita el error, no lo entretengas, doctrinas erróneas. En nuestros días tenemos que estar aptos para diferenciar entre la verdad y el error, y hay muchos errores, falsas doctrinas a nuestro alrededor. Pero ¿saben cómo uno las puede identificar fácilmente? Sabiendo la verdad. ¿Saben cómo a los que trabajan en el banco los entrenan para identificar los billetes falsos? Enseñándole el verdadero y los rasgos del billete verdadero. Todos los rasgos. Por eso cuando uno le da un billete de 20, de 100, 50 a una persona que trata con dinero, lo primero que hace es que lo ponen a la luz. Ellos no van a decir lo que están buscando, ellos saben lo que están buscando. Porque saben todas las características de un verdadero billete. Esto nos recuerda a nosotros que no debemos de perder el tiempo aprendiendo falsas doctrinas. ¿Para qué? Aprendamos la verdad. Porque una vez que uno aprende la verdad de la palabra de Dios, uno puede identificar lo que es bueno, lo que es malo. Y si aprendemos la verdad de la palabra de Dios, todo sale fácilmente, fácilmente. Eso me acuerda cuando yo trabajaba para el ejército. Yo era sargento de cocina y por supuesto yo he trabajado con muchas recetas y sé cómo las recetas son, y si usted me dice este plato es y si yo sé la receta, yo sé exactamente los ingredientes de ese plato. Y habían veces que yo le decía a mis cocineros, eso no es lo que tú me estás diciendo, eso es algo que tú te inventaste. ¿Dónde está la receta? O sea que yo identificaba lo que la receta era en comparación con lo que ellos hacían. Muy distinto. Y cada uno de nosotros podemos aprender a diferenciar lo que es bueno y malo siempre y cuando uno se concentre en la verdad. Y Pablo le aconseja esto a Timoteo, Dios nos aconseja esto a nosotros. No perdamos el tiempo peleando con otras religiones o peleando que si este está bien, que si este está mal. No es para nosotros pelear, es para nosotros obrar. Es para nosotros seguir la obra que Dios nos ha dado. Pablo le dice a Timoteo, Dios nos dice a nosotros en estos tiempos, sé fiel, mantente firme. Van a haber situaciones difíciles, pero sé fiel, mantente firme, no pierdas el tiempo batallando, peleando batallas vanas que te van a distraer completamente, te van a quitar el tiempo y no vas a recobrar ese tiempo para hacer tu misión. Mantente firme, fiel, no te entremetas con cosas vanas. Y también Dios nos dice, como a Timoteo le dijo Pablo dijo a Timoteo que se concentrara más en aprender la palabra de Dios, las doctrinas de Dios, porque así él puede diferenciar entre la verdad y el error. Pongámonos a pensar, si alguien viene y se nos acerca a nosotros y nos habla de una doctrina, ¿cómo nosotros podríamos identificarla? Si alguien viene y nos dice en la calle esto y esto y lo otro, porque yo sé un poco de la Biblia, ¿cómo podemos identificarlo? Solamente con la verdad. Así que Dios solamente quiere que nosotros en nuestros tiempos usemos esos ejemplos que Él nos deja a nosotros a través de su palabra. Porque de la misma manera que aquellos hombres de Dios tuvieron éxito, nosotros también podemos tener éxito. Y el único denominador común que ellos tenían y nosotros tenemos nosotros en estos tiempos es Cristo. Cristo que nos ayuda, Cristo que nos guía, Cristo que nos protege. Oremos.
Gracias te damos, Padre amado, por la bendición que tú nos has dado de reunirnos como hermanos y poder tener servicios, Señor, para tu gloria y tu placer en este lugar. Gracias te damos porque tú nos dejaste, Señor, tener unos servicios en la cual cantamos canciones de alabanzas, pedimos peticiones y escuchamos tu palabra. Ahora solamente te pido, Señor, que por favor tú nos ayudes a aplicar a nuestras vidas lo que aprendemos de parte de ti. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, y morir para nosotros, para que nuestra vida, Señor, sea una que refleje nuestra fe, nuestra fidelidad hacia ti. Gracias te damos por tu amor, te pedimos que nos bendigas el resto de la noche, despídenos con bendiciones, guárdanos de todo mal y ayúdanos a estar aquí una vez más en los próximos servicios del domingo, Señor, en la cual por supuesto serán diferentes a lo que hemos estado haciendo por los últimos meses, pero gracias a Dios te damos, Señor, que tenemos la oportunidad de continuar los servicios en este lugar que tú nos has dado para tu gloria y tu placer. Gracias te damos por tu amor, te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tener una vez más el devocional a las 10:30 de la mañana el domingo. Así comenzaremos los servicios con un devocional. Después estaremos una vez más con los servicios de las 11 y los servicios de las 6 de la tarde, por supuesto, serán grabados y puestos a la hora a las 6 para todos aquellos que se quieran sintonizar y ver los servicios de las 6 de la tarde. Así que gracias por estar con nosotros y Dios les bendiga.